Hola nuevamente, qué bueno volver a encontrarnos ya en esta parte final del curso. Ya hemos venido realizando ciertos abordajes conceptuales en torno a las diferentes concepciones que se ha tenido sobre la ciencia con otros autores. Ahora entonces nos vamos a enfocar en este autor, en Kuhn, en Thomas Kuhn, quien nos presentará la ciencia de una manera muy diferente. Ahora vamos a ver entonces todo lo que tiene que ver con su obra magna, que es la estructura de las revoluciones científicas, y todo lo que allí entonces concibe la ciencia, una ciencia en movimiento y a partir de un devenir histórico. Es importante para nosotros empezar a pensar los postulados más importantes de Kuhn y precisamente este video se enfocará en esto. Antes habíamos visto entonces el positivismo lógico, cómo se concebía la ciencia allí desde ese positivismo lógico. Posteriormente entonces abordamos los planteamientos del racionalismo crítico de Popper y ahora entonces vamos a dar un giro completo hacia la revuelta historicista. ¿Por qué se llama entonces revuelta historicista? Pues porque ahora en la ciencia empieza a tenerse en cuenta el contexto, pero además lo más importante es que la ciencia retoma todo lo que tiene que ver con el ser humano. Ustedes al inicio se cuestionaban y yo les preguntaba, ¿de dónde surge el conocimiento? ¿Qué es eso del conocimiento? ¿Cierto? Y hemos venido dialogando en torno al conocimiento y lo consideramos ya como una producción humana. Entonces aquí Kuhn ya retoma ese ser humano y no solamente a un humano por allá encerrado en el laboratorio, construyendo la ciencia, haciendo experimentos, no, ya es una construcción humana colectiva, una construcción social del conocimiento que reconoce al ser humano, que lo vincula en esa producción del conocimiento, pero también lo vincula en su contexto social, en su contexto histórico, en su contexto cultural. Todos esos problemas que hay de orden económico, de orden político, de orden religiosos, pues entonces están afectando la construcción de ese conocimiento, ¿cierto? Inciden fuertemente en la construcción del conocimiento. Las grandes teorías van dándose de acuerdo con las necesidades históricas y así como el contexto incide en la ciencia, en la construcción del conocimiento y en la comunidad científica y sus nuevas percepciones para comprender el mundo, pues ocurre también lo contrario. Vamos a ver entonces que, por ejemplo, la ciencia está en la historia, ¿cierto? Es producto del devenir histórico, pero también la historia está en la ciencia. Eso es lo que nos va a mostrar Kuhn. Miremos esta diapositiva, cómo entonces ya la ciencia empieza a ser concebida desde el contexto que hay allí, ¿cierto? Como las ciencias naturales, las ciencias sociales, entre ellas el campo de la administración, ¿cierto? Como lo hemos venido dialogando, empieza a ser concebido de acuerdo con las necesidades que hay en su momento. Es a ello entonces a lo que se denomina revuelta historicista, ya no a considerar la ciencia como una momia allí quieta, ¿cierto? Como anclada en un laboratorio, las preguntas que yo les hacía hace un tiempo a ustedes acerca de cómo consideraban la ciencia, algunos de ustedes decían no, pues desde los experimentos, otros decían no, me imagino una bata blanca, o me imagino átomos, o me imagino ciertas imágenes que representaban esa ciencia ya quieta, momificada, como si las teorías y el conocimiento no nos perteneciera, como si no fuera producto nuestro. Ahora, con la revuelta historicista, se da un giro a esa concepción y se muestra que es producto del ser humano, pero producto de las necesidades históricas. Lo más importante aquí es que la ciencia ya no está momificada o estática, la ciencia está en movimiento constante. Ese movimiento entonces nos va a permitir a nosotros empezar a pensar una ciencia como actividad humana, como una construcción en la cual hay unos elementos básicos, como lo vamos a ver. Es Thomas Kuhn, entonces, quien empieza a mostrarnos esa crisis de esa racionalidad. Recuerden que con Popper la racionalidad crítica se opone a esa visión cerrada del positivismo lógico. Ahora con Kuhn hay una oposición a esa racionalidad crítica o esa racionalidad tan trascendental que ya había propuesto Kant y que posteriormente retoma Popper. Porque si bien Popper hace una crítica al positivismo lógico, él no logra salirse del todo de esa momificación y si bien critica la verificación para proponer la falsabilidad, aquí
Kuhn nos muestra que realmente no lo logra, ¿sí? Es importante entonces para nosotros empezar a conocer las generalidades de los planteamientos de Kuhn. ¿Por qué? Porque hay una ruptura fuerte con la concepción clásica de la ciencia y la concepción que nos va a presentar Kuhn. Kuhn entonces nos va a mostrar que ahora la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia también está en movimiento. Entonces, como la ciencia cambia, la filosofía de la ciencia también debe cambiar. Si la ciencia está en este momento enfocada en una producción tecnológica, pues la filosofía de la ciencia tendrá que devolverse, por ejemplo, a esa producción en el campo tecnológico, que es lo que se denomina ciencia aplicada, y empezar a develar, por ejemplo, las cuestiones éticas, ¿cierto? Todos sus efectos que hay allí. Eso es lo que nos muestra Kuhn, que la ciencia no está quieta y por ende la filosofía de la ciencia tampoco va a estar. Ahora bien, cuando Kuhn entonces nos presenta la ciencia, nos muestra ciertos momentos. El primer momento es lo que él describe como ciencia normal. Esa ciencia normal entonces nos muestra que hay una actividad con unos seres humanos para la construcción del conocimiento, supongamos en el campo de la administración, se están construyendo nuevos conocimientos, nuevas teorías y desde allí entonces empieza a trabajarse lo que se denomina ciencia normal. Hay unas personas que están trabajando en torno a un mismo fenómeno para comprenderlo, salen nuevas teorías, utilizan un mismo lenguaje. Miren que el lenguaje disciplinar de la administración es muy diferente al lenguaje disciplinar del derecho o es muy diferente al lenguaje disciplinar de una ingeniería o de la filosofía. Cada uno tiene su propio lenguaje. Si ustedes revisan, por ejemplo, si bien en administración hay muchas teorías sociales, también hay teorías matemáticas, pero tal cual son las teorías matemáticas y el lenguaje que allí se usa no es el mismo que ustedes manejan en el campo de la administración, que es una matemática más aplicada y mucho más práctica. Entonces, eso es lo que nos empieza a mostrar Kuhn, que hay unos lenguajes, hay unas comunidades que trabajan con esos lenguajes para comprender esos objetos de estudio, esos problemas que se van evidenciando en cada campo del conocimiento. Eso es lo que él denomina ciencia normal. ¿Por qué? Porque empieza a trabajar bajo unos paradigmas. El concepto de paradigma aparece con Kuhn. ¿Qué son entonces los paradigmas para Kuhn? Pues son realizaciones científicas que son universalmente reconocidas durante cierto tiempo que permiten entonces comprender esos fenómenos. Es decir, que hay un problema, ese problema lo abordan los científicos, empiezan a comprenderlo, surgen las teorías y en esa construcción de las teorías aparece un paradigma para comprender entonces mejor el fenómeno. En cierta ocasión hablábamos un poco acerca del paradigma heliocéntrico, del paradigma geocéntrico, ¿cierto? De cómo de un momento a otro, durante más de 1000 años, los sustentos teóricos estaban enfocados mostrándonos que todo giraba alrededor del Sol. Pero los estudios posteriores empezaron a demarcar un nuevo paradigma para mostrar que, que la Tierra era el centro y que todo giraba alrededor de la Tierra. Pero los estudios posteriores nos muestran que es el Sol el que está en el centro, ¿cierto? Hay muchísimas teorías que se van cambiando, otras que se van consolidando y eso es lo que nos muestra Kuhn, que en cada uno de esos paradigmas nos permite comprender ciertos fenómenos y son los que nos permiten tener como cierta cercanía hacia la verdad. Recuerden que no hay verdades absolutas, que la verdad es relativa, es cambiante, pero que esa verdad que se establece en ese paradigma a partir de esa teoría nos permitirá comprender de mejor manera el fenómeno que estamos estudiando, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta allí. Otra cosa importante para Kuhn es que el paradigma, miren esta imagen, el paradigma nos permite entonces iniciar construcciones sociales. ¿Por qué? Porque para Kuhn el paradigma es como si se empezara a armar cual puzzle o rompecabezas, ¿cierto? Hay unas fichas que se van uniendo. Esas fichas las van uniendo los científicos, la comunidad y en enlace con la sociedad se va construyendo ese conocimiento. En la medida en que una ficha encaja con la otra, esa ficha nos permite entonces tener una creencia un poco más fuerte y más segura para ir construyendo la teoría. Eso entonces es lo que en epistemología se denomina coherentismo.
Sí, cuando hay una creencia, la otra es coherente, se van uniendo cual si fuera una malla, en este caso cual si fuera un rompecabezas. Entonces Kuhn nos plantea que esa construcción en el conocimiento es como si fuera un rompecabezas, y en el momento en que ya está armado todo el rompecabezas en torno a ese fenómeno, entonces podríamos decir que allí ya hay un conocimiento firme. Ahora bien, en torno entonces a este paradigma, Kuhn dice que hay ciertos elementos. ¿Cuáles? Primero, considera la ciencia como un conjunto de una práctica humana, un conjunto de conocimientos, ya no como el producto, sino como la práctica misma, la actividad humana que me lleva a esa producción del conocimiento. Ahora, ese conjunto de prácticas que se definen como ciencia, prácticas en la construcción del conocimiento o como disciplina científica, durante un periodo específico nos va a servir para comprender ese fenómeno. Y hay que tener ciertas características o cumplir con ciertas características para que se pueda considerar un paradigma en la construcción del conocimiento. Primero, tener obviamente identificado un problema. Cuando ya identificamos un problema, allí ya hay un objeto de estudio. Ese objeto de estudio, entonces, empiezan a aparecer diferentes interrogantes. ¿Qué es este fenómeno? ¿Cómo conozco ese fenómeno? ¿Para qué es este fenómeno? ¿Cuál va a ser la utilidad de ese conocimiento que voy a tener para mi vida? ¿Cierto? Entonces, allí la construcción científica del conocimiento empieza a ser pensada desde ciertos interrogantes. Ahora, cuando ya se empiezan a develar ciertos visos en la construcción del conocimiento para dar solución a esos interrogantes, empiezan a aparecer entonces ciertos tipos de lenguaje. Esos tipos de lenguaje permiten comprender mejor el fenómeno y, obviamente, nombrarlo de manera científica. Es muy diferente cuando nosotros nombramos un objeto, lo estudiamos desde la disciplina que se encargó de realizar esos estudios, a hacerlo de manera ordinaria, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, decimos el computador estaba pensando. Sí, eso no es un término propio de la disciplina en la ingeniería de sistemas, por ejemplo. Cuando se trabaja desde la informática y desde la ingeniería de sistemas, ellos son un poco más precisos, entonces dicen, no, está procesando la información. Pero ese término que nosotros utilizamos nos permite comprender el funcionamiento del procesador en ese momento. Para nosotros no es problema, pero para los científicos sí. Cuando ya, por ejemplo, ese término pensando lo utilizamos en el campo de la filosofía para referirnos a que las máquinas piensan, allí ahí aparece otro problema. ¿Sí ven? Entonces, nosotros en el sentido ordinario tal vez no identificamos muchos problemas, pero las disciplinas en cada una de sus construcciones del conocimiento sí identifican los problemas con el uso vago de muchos términos. Entonces hay que tener cuidado con ello, por eso Kuhn dice, el lenguaje es fundamental para la construcción del conocimiento, el lenguaje disciplinar. Los modelos, las analogías, las metáforas que se van utilizando en cada una de esas disciplinas permiten la construcción de ese conocimiento. Asimismo, los valores. Kuhn entonces, ya como involucró al hombre en la construcción del conocimiento, nos habla también de los valores y muestra que durante mucho tiempo en la ciencia hubo crisis en la construcción del conocimiento. Recuerden que muchos de los inventos pues fueron creados en la ciencia por unas necesidades que había, ¿cierto? Eso es lo que nos muestra Kuhn. Pero posteriormente a esas invenciones llega el uso de esas invenciones. Y lo que nos muestra Kuhn es que el científico debe ser consciente y pensar en los usos posteriores. Lo que hablábamos hace un tiempo acerca de la pólvora, ¿cierto? Cuando aparece la invención de la pólvora, pues aparece por una necesidad en la minería. Entonces dicen, bueno, la pólvora va a ayudar a suplir ciertas necesidades y a solucionar un problema que se evidencia. Pero posteriormente lo utilizaron fue para la guerra. Para eso no fue pensado, pero fue el uso posterior. Entonces lo que Kuhn dice es, toda esa parte ética, esa parte axiológica de los valores deben predominar en la construcción del conocimiento. ¿Por qué? Porque entonces no queremos científicos locos por allí creando cualquier invención que pueda afectar a la humanidad. ¿Sí? Los problemas que se abordan en un paradigma son abordados de acuerdo con las herramientas que ese paradigma les ofrece. En el momento en que ya el paradigma no es suficiente, entonces empezamos a mirar otras posibilidades. Pero ¿qué sucede? Cuando yo hablo de que el paradigma no es suficiente, hay que tener en cuenta que es que el paradigma como matriz disciplinar ofrece ciertas características para que los científicos creen allí su construcción en el conocimiento. Entonces, ¿qué? ¿Cómo cuáles?
compromisos y valores compartidos, símbolos en el uso del lenguaje, leyes que empiezan a ser de carácter universal para comprender el fenómeno, criterios en los procesos de investigación, ejemplares paradigmáticos con márgenes de error para saber que el conocimiento pues no es una verdad absoluta. Y todo ello demarca entonces un modelo o un patrón en las acciones de los científicos y en la construcción del conocimiento para dar solución entonces a esos problemas. En este caso entonces podemos ver que dentro del paradigma la comunidad científica articula esas piezas que les decía hace un rato como un rompecabezas, construye el conocimiento, utiliza las herramientas para armar esas piezas, el lenguaje, los valores, ¿cierto? Las necesidades sociales, el contexto social, las va uniendo y el fenómeno va entonces apareciendo nuevas respuestas para comprenderlo mejor. Sí, eso es lo que Kuhn nos ha mostrado, que así se mueve la ciencia normal. Pero ¿qué sucede? Cuando hay cambios de paradigmas es porque el paradigma ya permitió explicar durante mucho tiempo un fenómeno y ahora ya no es suficiente. Aparecieron nuevos problemas, aparecieron nuevas preguntas, nuevas cuestiones sobre el mismo fenómeno. Y este paradigma que permitió entender durante mucho tiempo, recuerden lo que les mostraba hace un rato, ¿cierto? La concepción, por ejemplo, de Ptolomeo, miremos la diapositiva, la concepción de Copérnico, que chocan, son paradigmas opuestos. El uno plantea que es la Tierra la que está en el centro, el otro plantea que no es la Tierra sino el Sol y que la Tierra entonces está haciendo movimientos de traslación. Entonces allí empezamos a ver una concepción diferente que cambia la perspectiva que teníamos sobre ese fenómeno y la comprensión del mundo, ¿cierto? Eso es entonces lo que Kuhn nos muestra, que allí hay un choque y que el paradigma no siempre se puede establecer como una verdad absoluta. Sí, que la ciencia es hija de su tiempo. ¿Qué pasa allí? Que en el momento en que el paradigma no es suficiente, la ciencia normal ya no puede dar respuesta a esas inquietudes y aparece lo que Kuhn denomina como anomalías. Las anomalías son las crisis que se dan cuando los científicos ya no encuentran cómo sustentar esas teorías que se habían venido estipulando, que se habían venido construyendo y que se habían venido presentando como un modelo para la comprensión de ese fenómeno. Entonces, como esas anomalías aparecen, la ciencia entra en una crisis. Miremos la diapositiva. Se puede decir que cuando nos interesa un fenómeno y empezamos a indagar por él, hay un momento que se llama presciencia, nos plantea Kuhn. Posteriormente, cuando se empieza a trabajar en la comunidad científica bajo unos lineamientos, un uso del lenguaje, ¿cierto? Unos valores, una construcción de unas reglas para comprender mejor ese fenómeno de manera rigurosa y más sistematizada, eso se denomina ciencia normal. Pero resulta que llega un momento en el que ese paradigma que hemos creado sobre ese fenómeno no es suficiente y se produce una anomalía, lo cual entra la ciencia en crisis. Esa crisis lleva a que los científicos digan, bueno, este paradigma no nos sirve más, busquemos nuevas salidas. Y aparecen nuevas alternativas y se van unos a trabajar a un lado, otros a trabajar al otro. En un momento llegan a compartir sus teorías, puede que encuentren postulados similares y sigan trabajando juntos, como puede que no, y empiecen a separarse. En el momento en que ya una de las teorías es muy fuerte, aparece entonces un nuevo paradigma. Miremos la diapositiva, lo que Kuhn denomina nueva ciencia o una ciencia que se estipula bajo un nuevo paradigma. Pero cuando ya empiezan a trabajar nuevamente mucho en esa construcción, ya hay nuevos lineamientos, ya se estipula otra vez el lenguaje, se vuelve todo circular y aparece otra vez la ciencia normal, ¿cierto? Entonces él dice, cuando la ciencia nueva pasa a ser normal, pues posteriormente van a haber crisis y otra vez se vuelve al ciclo. Sí, es lo que les decía hace un rato, miremos la diapositiva. Hay ciertas crisis, empiezan los circulitos que están allí por fuera, los 3 círculos hacia arriba y 3 círculos hacia abajo, podríamos decir que son las comunidades científicas que se salieron del paradigma y empezaron a trabajar, cada uno por su lado. Las 3 de arriba, como están tachadas, no lograron
una comprensión del fenómeno, no lograron nuevas teorías, no lograron estipularse como un paradigma. Las tres de abajo siguieron trabajando juntas hasta que surge una nueva teoría en la construcción del conocimiento frente a un fenómeno, y entonces en ese derrumbamiento, de esa proliferación de muchas teorías chiquitas, aparece una teoría grande que permite explicar el nuevo fenómeno, el nuevo problema, y aparece un nuevo paradigma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? A veces creemos que los problemas no son muy buenos, pero para la ciencia los problemas, esas anomalías, esas crisis son fundamentales para seguir en la construcción del conocimiento. Ustedes tienen diferentes teorías de la administración porque los científicos que han pensado estas teorías ven que no son suficientes para comprender el fenómeno de la administración. Y es allí entonces donde aparecen unos nuevos postulados, unas nuevas leyes y unas nuevas teorías para comprender ese fenómeno y nos muestran diferentes posturas, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a lo que les decía hace un rato, el criterio de circularidad, cuando ya esa teoría, varios empiezan a trabajar sobre lo mismo y no se produce un nuevo conocimiento, esto vuelve a ser circular. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que las personas que están allí trabajando en la comprensión de ese fenómeno encuentran otro problema, una nueva crisis, ponen crisis al paradigma y se empieza nuevamente el círculo, ¿cierto?, de producir de ciencia normal al proceso de crisis, posteriormente el paradigma nuevo se convierte otra vez en ciencia normal, la ciencia normal entra en crisis, como entró en crisis hay que buscar un paradigma nuevo y así sucesivamente. Eso es lo que él denomina el criterio de circularidad. Y ya, como para finalizar, vemos entonces cómo esa concepción de la revuelta historicista de Kuhn nos permite comprender allí la construcción de la ciencia dentro de un marco. Miremos esta diapositiva, allí podemos ver entonces que ya no hablamos de un científico, sino de una comunidad científica, donde hay un contexto social, histórico-social, que nos permite comprender que hay una sociedad con unas necesidades, que hay problemas políticos, económicos, tecnológicos, problemas religiosos, de orden cultural, problemas que permiten pensar en las nuevas necesidades que tiene el hombre para construir nuevas teorías del conocimiento bajo nuevos paradigmas para comprender mejor ese fenómeno social. Para nosotros es muy importante que todos ustedes tengan mejores comprensiones, ¿cierto?, de estos planteamientos de Kuhn. Por eso los invito entonces a que lean el texto de la estructura de las revoluciones científicas, que lo tenemos allí disponible en el aula, que realicen las actividades en torno a este texto, a esta postura que se opone radicalmente al racionalismo crítico y que se opone radicalmente a todo lo que veníamos trabajando del positivismo, y que desarrollen esas últimas actividades. Sí, hay unos textos que son muy fundamentales en la comprensión de esto. Si ustedes ya leyeron los textos de Popper, que me imagino que sí, los textos sobre racionalidad crítica que tenemos en el aula, algunos artículos, ahora pasan entonces a la lectura del texto de Kuhn. Yo creo que lo que acabamos de ver en este video va a dar las bases fundamentales para la comprensión de ese texto, y espero entonces que todos ustedes realicen de la mejor manera estas actividades finales para hacer un buen cierre del curso, pero ante todo que el curso que hemos venido trabajando a lo largo de este tiempo les permita entender de que la ciencia es una construcción humana, que nosotros somos los que vemos allí esos problemas y que ustedes tienen esa responsabilidad social en la construcción del conocimiento, que ustedes deben identificar como profesionales problemas en sus profesiones también para abordarlas, y abordarlas de manera rigurosa, de manera metódica, de manera sistemática, para empezar a construir ciencia en ese campo en el que ustedes se desenvuelven, que es la administración. Muchas gracias entonces por la atención y los invito a que finalicen de la mejor manera este curso.